hermana pastora, ¿verdad? Gladys, la pastora Isabel, también por habernos conectado con cada uno de ustedes. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Hay un tema muy importante que Dios me ha dado para ustedes en esta noche y yo sé que será de gran bendición. Amén. Gloria al Señor. Correspondo al nombre de Josué Paredes, pastor evangelista por la gracia del Señor, y como ya dijo la pastora, venimos desde República Dominicana. Para nosotros ha sido una gran bendición estar aquí en Ecuador por primera vez. Y bueno, estoy muy contento porque de verdad hemos visto cómo Dios, ¿verdad?, se ha ido glorificando en esta hermosa nación, porque Él es fiel y sobre ustedes se cumplirá su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Reciban también saludos de mi esposa y de mis 3 hijos para la gloria del Señor, ¿verdad? Un abrazo desde allá de República Dominicana. Amén. Honramos de manera especial a toda la iglesia en esta noche y de inmediato vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8 verso 31. Juan capítulo 8 verso 31. Estaré hablando sobre el tema el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Juan capítulo 8 verso 31. Aleluya. Juan 8:31, y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a repetirlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque tu presencia está aquí para impartir sanidad, liberación, conocimiento, salvación. Gracias porque tú has de ministrar a tu pueblo, y espero, Padre, que mientras predique esta palabra, tu presencia se mueva de una manera sobrenatural. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte a Jesús y tome asiento, por favor. A su nombre. Como le había dicho, estaremos hablando sobre el tema el conocimiento de la verdad. Diga conmigo, el conocimiento de la verdad. Cuando Cristo vino a la tierra, todos conocemos que el ser humano, después de Adán y Eva, quedó bajo la opresión del pecado, bajo la opresión de Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Pero vemos que luego Dios tuvo que enviar a Cristo, como dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando ya Cristo, ¿verdad?, nace a través del vientre de María, crece, dice la Biblia que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y cuando inicia su ministerio, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, bajó del desierto y entró a las ciudades, aldeas, provincias, lugares donde había mucha necesidad. Y el mensaje de Cristo era un mensaje de cambio, era una palabra de transformación, era una palabra que traía esperanza al que la escuchaba. Cristo venía con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de salvación. ¿Alguien dice amén? Con un mensaje que liberaba el alma. Y entre tantos lugares que Cristo fue a predicar, la Biblia dice en el capítulo 8 verso 31 de Juan, que hubo un momento donde estaba reunido con unos judíos, personas que conocían la ley pero todavía no tenían la revelación. Diga conmigo, la revelación del conocimiento. Ellos leían la ley, conocían las escrituras, pero le faltaba la rema, le faltaba la revelación y el derramamiento del Espíritu Santo, el cual es el que nos hace comprender, entender y discernir la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo cuesta entender la Biblia. Sin el Espíritu Santo cuesta comprender la revelación de la palabra de Dios. Pero Cristo, hablando con ellos en el verso 31 del capítulo 8, la Biblia dice que Jesús le declaró: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis
discípulos, o serán verdaderamente mis seguidores, serán verdaderamente mis siervos. Y Cristo dijo algo muy importante en el verso 32, y dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es el tema que he recibido de parte de Dios para ustedes: el conocimiento de la verdad. ¿Cómo puedo yo conocer la verdad? El primer punto que quiero dar o hablar en esta hora es que para conocer la verdad necesito leer la Biblia. Porque ya entendemos que la verdad es Cristo. Diga conmigo: la verdad es Cristo. Y esta verdad se encuentra plasmada, escrita en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay verdad. Fuera de la palabra de Dios no hay luz que ilumine tu alma. Fuera de la palabra de Dios no hay conceptos humanos. No hay conceptos ni de líderes ni de gobiernos que se vayan por encima de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ay, yo siento la presencia de Dios en este lugar. En la palabra de Dios están todas las respuestas a tus preguntas. En la palabra de Dios está la claridad de todo lo que necesitas entender. ¿Alguien dice amén? Entonces Cristo le dijo: y conoceréis la verdad, y esta verdad te hará. Cuando yo leo la Biblia con el corazón abierto a la enseñanza, con el corazón abierto a la instrucción de Dios para mi vida, esta verdad, este conocimiento bíblico que voy absorbiendo va liberando mi vida. ¿Pero de qué me va liberando? Diga conmigo: ¿de qué me va liberando? Me va liberando del pecado, me va liberando de las ataduras que me atan, me va libertando de los malos pensamientos. ¿Alguien dice amén? Me va libertando de todo ataque de Satanás contra mi vida, contra mi familia, contra mi ministerio, contra mi finanza. Cuando yo leo la palabra y la pongo en práctica, esta palabra me da poder. Diga conmigo: poder. Esta palabra me da autoridad. Esta palabra me da sabiduría. Por eso es tan interesante conocer la palabra de Dios. Porque cuando conozco la palabra de Dios, no voy a reaccionar como los demás mortales, como las demás personas. Voy a reaccionar, diga conmigo, con sabiduría. Diga también con entendimiento. Por eso los cristianos verdaderos no reaccionan según los del mundo. Reaccionan según las escrituras. Reaccionan según lo que Dios les revela en el momento de la aflicción, en el momento de la tristeza. Por eso la gente que es verdaderamente cristiano no se apresura a buscar el problema o la solución al problema con su propio método, sino que va a las escrituras. Y la escritura dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Es decir, la Biblia nos da las instrucciones de cómo podemos tener victoria en cualquier guerra, en cualquier batalla, en cualquier temporada depresiva, en cualquier momento duro o cruel de tu vida, en cualquier temporada donde tu vida se siente vacía, seca o muerta. En ese momento la palabra de Dios te dará la iluminación, el camino para que tengas que resolver o tengas cómo resolver tu problema. Den un aplauso a Dios. A su nombre. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, el camino del joven, del hombre, de la mujer no puede tener buen rumbo, buena dirección si no estamos alineados, diga conmigo, a la palabra de Dios. Con la palabra de Dios yo puedo ser justo. A través de la palabra de Dios yo puedo caminar correcto, porque hay algo que ocurre cuando yo practico, leo y vivo la palabra de Dios. Diga conmigo: recibo el poder, el don, el regalo del Espíritu Santo. Alguien está aquí en esta hora. Cuando tú lees la Biblia con el corazón y la mente abierta al conocimiento y al aprender de Dios, el Espíritu Santo vendrá a ti y empezará a instruirte, empezará a redarguirte. Por la palabra de Dios nuestros caminos se enderezan. Por la palabra de Dios mi mal vocabulario cambia. Por la palabra de Dios el hombre iracundo, la mujer que se sale de su juicio, cuando lee la palabra se endereza. El matrimonio torcido, cuando hay Biblia en el hogar, se endereza, porque entendemos por la Biblia que no podemos estar en desacuerdo, tenemos que estar en equipo o en unidad. La palabra de Dios se va a inmiscuir en todo el dilema de tu vida. Alguien diga amén. Dale ese aplauso fuerte, por favor.
me convierto en lo que dice la Biblia. Cuando tú lees mucho la Biblia, tú te vas cambiando la mentalidad. Y te pasa lo que dice la palabra metanoia, un cambio de mentalidad, donde ya no vives tú, sino que Cristo empieza a vivir según la Biblia dice claramente en 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿por qué el apóstol habla de que se genera una nueva criatura? Diga conmigo, por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como cuando se te mete por dentro y vas calvando lo que está allí, que te hiere, que te lastimó, aquello que desde niña o niño te tenía lacerado, golpeado. La palabra de Dios entra como un ungüento y empieza a sanar esa herida. La palabra de Dios entra como un doctor y empieza a extirpar esa herida profunda que alguien te causó. Alguien está aquí en esta hora. Cuando la palabra de Dios es prioridad en ti, tu vida sentimental, tu vida interior, día conmigo, va liberándose. Gloria a Dios, yo siento la unción de Dios en este lugar. Cuando la palabra de Dios se hace de día y de noche activa en tu vida, tú vas a sentir que tu interior se libera. A veces hay personas que quieren que oren por ellos y oramos como pastores, oramos como ministros. Pero yo quiero hablarte de algo muy interesante de parte de Dios. Yo puedo orar por ti, por una enfermedad. Pero cuando tú lees la Biblia en Isaías, que dice que el herido fue por nuestras rebeliones y muerto por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Usted no va a esperar la oración de un pastor, usted no va a esperar la oración de un profeta. Usted dice, espérate, esto está escrito, yo creo esta palabra. Y le voy a decir algo: quien lee la Biblia con buen corazón, quien lee la Biblia con el anhelo de que Dios le enseñe, lo que la Biblia dice se le pega. Es como si fuera una fragancia, tú no la ves pero la huele. La huele. Gloria al Señor. Cuando alguna de ustedes, las mujeres, están cocinando en la casa esa buena comida, aleluya, ese buen sazón, estás en la casa pero se va por todo el vecindario. Yo me atrevo a decir que la palabra de Dios es el sazón que le va a dar motivo a tu vida. La palabra de Dios es el ungüento, el olor que va a hacer que tu sentido de vida tenga propósito. Diga conmigo, propósito. Hay muchas personas que no sienten propósito en su vida. Pregúntame por qué. Porque no leen la palabra. Porque yo desde niño me crié en el camino del Señor, y en mi experiencia personal me di cuenta que mientras yo más leía la Biblia, más me aplicaba la Biblia y más la Biblia se pegaba a mí. Y me fui dando cuenta que aún siendo adolescente de 12 años, aún siendo un muchachito, un niño, aleluya, aquí le dicen como un peladito, ¿qué le dicen? Un bebé, un peladito. Aunque era un peladito, un bebé, pero en medio de esa temporada, mientras leía la Biblia, mi mente era transformada. Ya no pensaba como niño, pensaba como la Biblia decía. Ya quería ser como decía la Biblia. Y la Biblia no se convirtió para mí en una religión, se convirtió en una historia escrita, en una película escrita, en el mayor entretenimiento que puede tener un joven. La palabra. ¿Están aquí o se me fueron? Cuando la palabra de Dios empezó a manifestarse en mi vida, empecé a cambiar hábitos, costumbres. Empecé a cambiar cosas que de pronto venía arrastrando. Cuando tú lees la Biblia hay cosas que van a cambiar. Cuando tú lees la Biblia hay paradigmas que se van a romper. Porque es que la Biblia te va a enseñar la verdad. Por eso es el tema, el conocimiento de la verdad. Porque es que la Biblia te va a revelar lo que tienes que hacer. A mí mis padres no me tenían que decir, Josué, tienes que orar. Mis padres son 2 pastores en República Dominicana. Ellos no tenían que decirme, Josué, tienes que orar, Josué, tienes que ayunar para que Dios te use, tienes que buscar la presencia de Dios. No, yo leía la Biblia y la Biblia me mandaba a orar, me mandaba a ayunar. Y me dice la Biblia claramente, orar sin cesar. Y en otra parte dice claramente que hay poder en la oración, que cuando oramos los cielos se abren a nuestro favor. Cuando oramos las cadenas del diablo se rompen. Cuando oramos el matrimonio se estabiliza. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Cuando hay oración, los demonios se van. Cuando hay oración, no importa que te manden brujería, no importa que te manden hechicería. La Biblia dice en Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y este ángel te va a defender. Este ángel va a pelear a tu favor. Pero esto ocurrirá cuando la palabra y la oración estén en tu casa. ¿Cuánto alaban al Señor? Y en mi experiencia personal he podido ver que sin Biblia y conocimiento de Dios no hay forma de crecer en el Evangelio. El Evangelio se vuelve una religión monótona cuando no leemos la Biblia y no la aplicamos. Cuando nosotros no leemos la Biblia para aprender. Señor, necesito aprender, porque yo no le voy a hablar a la gente por hablarle. Tengo que saber lo que le voy a hablar. Tengo que saber lo que le voy a predicar. Necesito ya conmigo conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay un detalle también que me fui dando cuenta, que mientras más yo leía la Biblia y por alguna u otra razón no la aplicaba, me sentía mal conmigo mismo. ¿Están aquí? Yo leía la Biblia, algunos pasajes bíblicos, y cuando no lo practicaba me sentía mal. La palabra me retumbaba en la cabeza. Cuando tú lees la Biblia va a vivir como una conciencia dentro de ti. Cuando vayas a mirar para un lado que no debe ver, la palabra te va a decir: mira para el otro lado, porque eso no te va a convenir. La palabra de Dios, cuando hay un momento de tentación, va a venir a ti. Porque es como que te pongan un chiste claro. Tu mente estará clara siempre. Tu mente estará limpia siempre. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra limpia. El conocimiento de la palabra purifica al hombre o a la mujer más pecadora. Cuando conoce la palabra, esta palabra te purifica. Esta palabra cambia tu actitud. Esta palabra te saca el odio. Esta palabra te saca el resentimiento. La palabra de Dios purifica, limpia, lava la mente y el interior del hombre. A su nombre. Y para avanzar rapidito en mi experiencia personal, me di cuenta que no importa que seas joven, que no importa que seas nuevo en el camino, todo va a depender de cuánto tiempo inviertas a conocer la palabra de Dios. A veces hay personas que dicen: no crezco, no avanzo, no me desarrollo. Diga conmigo: porque no lee la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando esté en ti, no te vas a manifestar solamente cuando estés en una plataforma, cuando estés acá adelante. No, la palabra de Dios, aún tú sentado allí, te va hablando, te va direccionando. Aún tú en medio de cualquier decisión que tienes que tomar, cuando tú lees la palabra te dice sí o no. La misma palabra de Dios te revela lo que tienes que hacer. Si estás confundido, lee la palabra. Si te sientes deprimido, lee la palabra. Si te sientes como que algunas cosas no te encajan, no te cuadran, léela. La palabra. Porque la palabra es que va a hablarte a ti sin confusión. Yo me puedo confundir como pastor y predicador. Yo puedo decir un Salmo 23 por Salmo 125. Puedo confundirme. Diga conmigo: nos podemos confundir. Nadie aquí está escapado de una confusión. Lamentablemente somos humanos. Pero cuando yo leo la Biblia nunca se va a confundir. ¿Están aquí? La palabra de Dios nunca me va a dar una palabra errónea. La palabra de Dios siempre nos va a direccionar a la presencia de Dios. La palabra nos va a direccionar a la paz. La palabra de Dios direcciona al hombre a la felicidad. Hay gente buscando paz en el mundo, pero el mundo no la halla. Pero Cristo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero yo no doy la paz como el mundo la da, porque la paz del mundo es ficticia, es temporal. Pero la paz de Cristo, que viene a través de la fe, a través del conocimiento de su palabra, diga conmigo, es una paz eterna. Diga: es una paz eterna. Esta paz, aunque estés en un momento de problema económico, aunque estés en un momento de que tu matrimonio no esté estable, aunque esté ocurriendo lo que esté ocurriendo en tu vida, la palabra te da esperanza. La palabra no te hace volver loco. La palabra te dice: ten paciencia. Y el Salmo 40 te viene a la memoria: espera pacientemente en Jehová. Aleluya. Y dice claramente el salmista: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dios mío, ¿sabe lo que Dios te está diciendo? En mi palabra está mi voz.
dice, quiero oír la voz de Dios. Y Dios te dice esta noche, lee mi palabra. ¿Quieres escucharme? Lee mi palabra. Y le voy a dar algunos tópicos rapidito, porque entiendo la guerra para leer la palabra. Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que leamos la Biblia, porque el conocimiento de la verdad nos cambia. En el conocimiento de la verdad hay ángeles que nos respaldan, y al enemigo no le conviene que los ángeles te respalden, porque los ángeles son más poderosos que los demonios. Y un hogar donde hayan ángeles de Dios, no entran los demonios, no entra el divorcio, no entra el suicidio, no entra la maldad. Donde hay un hogar que tiene la palabra de Dios, no solo advierte en Salmo 91, sino que la guarda, la lee, la estudia. Esa casa está guardada por Dios. A su nombre. Entonces al enemigo no le gusta que leamos la Biblia. Lo que el enemigo quiere tener a los jóvenes ahora mismo es de Facebook a Facebook, de YouTube a YouTube, de Instagram a Instagram, y nadie casi quiere leer la Biblia de la juventud. Ay, es que ese libro no me entretiene, no me llama mucho la atención. Ajá, ¿cómo no si estás en la carne? ¿Cómo no si está desconectado de Dios? Pero ¿sabe qué ocurre? Cuando tú agarras la Biblia, mire, la Biblia no se empieza a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, señores. La Biblia, muchos estudiosos han recomendado, lean el libro de San Juan completo, o los 4 evangelios, estudien sobre la vida de Jesús, que ese es el modelo a seguir que nosotros tenemos. Tenemos que vivir como Jesús, hablar como Jesús, ser como Jesús. Todo el destino de tu vida está direccionado, diga conmigo, hacia Jesús. Dígalo sin pena, hacia Jesús. Pero cuando no leemos la Biblia nos cuesta ser como Jesús. A su nombre. Y si me están poniendo serio, ¿qué le pasa? A su nombre. Ahora bien, estrategia para leer. Diga conmigo, estrategias para leer. Lo primero es no lea la Biblia de la 10 en adelante, ni las 11 ni las 12. Tiene que leer la Biblia en un momento donde no tiene sueño. ¿Están aquí o se me fueron? De que hay gente que van a salir teólogo. No lea la Biblia en el tiempo de sueño. Si no puede leerla de noche, léela en la tarde. Léela en la mañana cuando te levantas. Pero de que tienes que leer, lee. Porque cristiano sin conocimiento bíblico no puede percibir, no puede disfrutar el verdadero evangelio. De hecho, un cristiano sin conocimiento bíblico no tiene el Espíritu Santo. Lo lamento, I'm sorry for you. Porque el Espíritu Santo viene a través, se lo dije al principio, del conocimiento de la qué. No es pura magia, no es un truco, no es una varita mágica que eso está en Disney. Esto es a través del conocimiento de Dios, que hay un derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a dar ese aplauso fuerte. Entonces, tienes que leer la Biblia en una hora donde tú puedas estar en comunión y conectarte con lo que lees. Y no lea la Biblia. Respondieron y dijeron, nuestro padre Abraham, Jesús dijo, y si fuere hijo de Abraham, no. Pausada. Para que tu cerebro pueda absorber y tu espíritu también absorba lo que está leyendo. Léela con carácter. Y si estás sentado y no la absorbe, ponte de pie. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tiene que buscar todas las herramientas. ¿Sabe por qué? Porque para comer, en nuestra familia buscamos todas las herramientas para comer. Y la palabra de Dios, la comida del cristiano. Si no como, me pongo flaco, débil. Y cuando venga Satanás a mi casa, no lo podré reprender. De hecho, Cristo reveló el poder que tiene la palabra. Y cuando fue tentado en el capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice que ¿con qué lo reprendió? Solamente con el ayuno. Con la palabra. Dijo, no, porque escrito, no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de ¿quién? Lo tentó 3 veces. Y en las 3 tentaciones lo reprendió, lo golpeó con el poder de la... El diablo no respeta mi linda chaqueta. Él respeta que yo tenga conocimiento de la palabra y la practique. Esto se está poniendo bueno. Cristo reprendió al diablo con el poder de la palabra. Porque no se trata de decir palabras al aire. Se trata de decirlo con el conocimiento, con el poder bíblico. Que ahí es que Satanás dice, espérate, esta mujer está leyendo Biblia. Espérate, este hombre, él es licenciado, él tiene un doctorado, pero está metiendo Biblia. Y aunque secularmente es importante, pero también se está alimentando espiritualmente y se está haciendo espiritualmente también fuerte. Porque a veces por fuera estamos así fuertes como yo,
Pero por dentro estamos flacos, lánguidos, secos, muertos. Pero cuando leo la Biblia por dentro me vuelvo un león. Que alguien te quiere tener, tú no, porque la Biblia dice que no puedo hacer esto. La Biblia me prohíbe fornicar, la Biblia me prohíbe adulterar, no puedo hablar mentira, I'm sorry, no puedo hacer eso. Pero nadie se va a dar cuenta, nadie, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta, pero el Dios del cielo lo sabe todo. Por eso le digo, por eso la Biblia dice claramente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tienes temor de Jehová, cuando lees la Biblia, vas a tener respeto a todo lo que vayas a hacer delante de Dios. ¿Por qué no haces eso?